Y aunque todo cambie alrededor, su voz permanece firme en mi interior. 30 minutos de reflexión pueden abrir un corazón a Dios. Porque como escrito está, no solo de pan vive el hombre, no, sino de la palabra que sale de Dios. Porque como escrito está, su voz es vida, es luz, es dirección, lo eterno sostiene mi corazón. Y si el alma tiene sed, su palabra es mi pan. Si la noche me rodea, su verdad me hará caminar. No solo de pan, no solo de pan, no solo de pan, sino de su voz. No. No sé cómo llegaste a este espacio o qué motivos te trajeron aquí, pero creo que en esta vida nada sucede en vano, todo ocurre por una razón. Estoy muy agradecido a Dios por esta plataforma mediante la cual nos hace posible mantenernos unidos a pesar del tiempo y la distancia. Damos gracias a Dios porque gracias a este medio de comunicación podemos traer la palabra a sus hogares. Y aunque algún día esto también pueda llegar a su fin, damos gracias a Él por el día de hoy, por nuestro pan cotidiano, que es el alimento a nuestro espíritu. Porque como escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios soberano, con humildad venimos ante ti, deseando que tú nos alimentes a través de tu palabra. Despierta, Señor, en nosotros el deseo de buscar más de tu presencia y de tus enseñanzas. Estamos agradecidos por tu amor incondicional y oramos para que nos dé los oídos atentos que puedan escuchar tu palabra y un corazón dispuesto a recibirla. Para la gloria de tu nombre y en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Le invito a leer el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 8. Y dice: Vino pues la palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy niño, porque a todo lo que te envíes irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
¿Alguna vez ha visto una foto suya y ha pensado, ese no se parece en nada a mí? Pero en cambio, a tus amigos y familiares les encanta la foto y piensas que te ves exactamente como tú eres. A veces tenemos una opinión de nosotros mismos, sin embargo, Dios todo lo ve diferente. Hubo una etapa en mi vida en la que junto a mi familia decidimos servir más allá de los límites de una sola iglesia. Esto aconteció hace aproximadamente como unos 8 años atrás. Sin dejar de ser parte de nuestra iglesia madre, comenzamos a visitar diferentes congregaciones sin importar denominación y íbamos con un propósito sencillo, el propósito de ayudar. Instalábamos sistemas de sonido, organizábamos luces, proyectores, hacíamos lo necesario para que otros pudieran adorar y hacerlo con excelencia. Verás que nunca aceptamos pago. Todo nacía desde el deseo genuino de servir. En medio de ese tiempo, en varias ocasiones, se me dio la oportunidad de compartir la palabra de Dios y en esos momentos muchas personas entregaban su vida al Señor. Algunos, sin conocerme, comenzaron a decir que sobre mí había un llamado mayor, el llamado pastoral. Recuerdo especialmente a una mujer que en medio de una administración se acercó, tomó mis manos y comenzó a hablar en lenguas. Alguien interpretó, Dios está llamando a este hombre a predicar la voz del cielo. Con el tiempo, algo curioso ocurrió. Terminé con las llaves de 3 iglesias en mi bolsillo. Pastores que confiaban, que decían, esta es tu iglesia, esta es tu casa. Cuando gustes venir, solo abre las puertas aunque estén cerradas. Y así continuamos sirviendo y dando lo mejor a nuestro Señor. Y fue en ese tiempo que vino a mí un sueño. Esa noche, dentro del sueño, todo parecía normal, al menos al principio. En el sueño habíamos terminado un servicio. El pastor se marchó. Estábamos organizando, limpiando, dejando todo en orden, las sillas, todo antes de salir, como siempre hacíamos de costumbre. Entonces aparecieron 7 jóvenes. Entraron por la puerta principal, querían pasar al templo. Les dije que esperaran, que buscaría al pastor, que tal vez aún podía encontrarlo si no estaba muy lejos. Y salí afuera buscando señal para llamarlo, pero él no respondía. Fue entonces cuando noté algo extraño. La carretera estaba llena de carros, luces por todas partes. Note usted que la iglesia se encuentra al lado de una vía principal que corre en ambas direcciones. Sin embargo, tanto del norte como del sur, los carros de ambas líneas doblaban en dirección a nuestra iglesia. Era impresionante ver todas esas luces, porque era ese momento de la caída del sol, donde el cielo vestía unos colores entre azul, pastel, naranja, rojo. Y cuando miro a mi alrededor, habían personas que ya estaban llegando, muchos carros que estaban entrando al área de parqueo, como si algo grande estuviera a punto de suceder en una iglesia que estaba cerrada. Uno de los carros cercanos abrió sus puertas. Yo no pude ver claramente quién estaba dentro, pero noté algo. Un bastón tocó el suelo. Como de costumbre, me acerqué para ayudar, pensando que era algún minusválido, alguna persona mayor, y vi a un hombre anciano. Este hombre era alto, pero lo que más me impactaba de él era su presencia. Había algo en él que no era común, como un resplandor, una energía que nunca antes había visto.
extendió su mano cuando me ofrecí a ayudarle. Me dijo, ¿me acompañas al templo? ¿Es usted pastor? A lo cual respondí, no, estoy intentando comunicarme con él, pero no responde. Él, agarrándome fuerte, insistió diciendo, ¿me acompañas? No creo que necesites de tu pastor para mostrarme la casa de vuestro padre. Entonces comenzamos a caminar hacia la entrada del templo. Muchas personas se dirigían hacia ahí. 2 personas bien grandes, aparentemente normales, abrieron las puertas. Pero en mi interior sentí la presencia de algo angelical. Mientras avanzábamos por el pasillo, algo comenzó a ocurrir. Sentí como una especie de mareo, como si la realidad delante de mis ojos estuviera cambiando en el momento. Las paredes comenzaron a expandirse. Lo que antes era un pasillo común, donde solo podían pasar 2 personas uno al lado del otro, ahora de pronto habían 5 y 7 personas caminando uno al lado de otro en una misma dirección. Todo comenzó a transformarse delante de mis ojos. Para cuando llegamos a las puertas que daban paso al atrio, ya no era un salón, ya no era nuestro humilde salón, el cual estábamos acostumbrados a compartir y alabar a nuestro Señor, sino que se había convertido en un gran estadio. Gradas llenas y una multitud imposible de contar. Todo tenía un tono ámbar, como si estuviera bañado en una luz distinta. Realmente algo grandioso, algo imposible de olvidar. El hombre anciano a mi lado levantó su mano, señaló hacia el frente, un punto distante, bien lejos en el medio de aquel sitio tan majestuoso, y dijo, ve y recibe a este pueblo. Yo le dije, pero yo. A lo cual suavemente respondió, ¿acaso necesitas de tu padre para recibir a los invitados? Entonces comencé a caminar. A medida que descendía hacia el púlpito, escuchaba voces que hablaban en diferentes idiomas. No era un solo idioma, eran muchos. Personas de diferentes lenguas, hablando todos al mismo tiempo. Una vez en medio de esa gran multitud y en medio de voces, hablando todos a la vez, dije, la paz de Dios sea con todos. Y todos respondieron al unísono, amén, como si todos habláramos un mismo idioma. Verás que me puse tan nervioso que salí con pasos apresurados nuevamente al área del parque. Tomé mi teléfono con la intención de llamar a mi pastor, Pastor Juan Díaz. Mientras miraba mi teléfono, escucho una voz frente a mí. Cuando levanto la vista, no reconozco el rostro, pero era mi pastor. Estaba de una forma que no le reconocía, como si estuviese disfrazado o algo así. Me molesté con él y comencé a decirle, llevo rato tratando de llamarle. Necesitas venir corriendo allá adentro. No me vas a creer. Puso las manos en mis hombros, diciendo, no necesito entrar allá adentro para saber que allí está la presencia de Dios. Ve, regresa con ellos. Y mientras decía esto, desapareció delante de mí como si fuese un espíritu o algo así. Recuerdo que eran como las 3 de la mañana. Me desperté de un brinco asustado, latiendo el corazón a todo dar. Quise llamar, pero al ver la hora pensé que era muy tarde para hacerlo y tenía miedo de olvidar. Confundido e impactado con ese sueño, agarré el teléfono y comencé a escribir todo lo que había visto y lo envié a mis pastores como mensaje de texto. Al día siguiente me di de cuenta que aún hoy me sorprende el hecho de que el mensaje que envié ocupaba más de 6 páginas. Pero lo más extraño es que no soy bueno escribiendo en un celular, soy de esos que escriben con un solo dedo, y mucho menos escribir tanto sin darme de cuenta.
Al compartir el sueño con el pastor, me dijo que no había sido un sueño, que más bien parecía una revelación. Y sobre aquel beso en la frente, dijo que significaba transferencia, algo que no entendí. Pero con el tiempo, después de los años, no lo veo como una transferencia. Sí, el llamado de Dios para mi vida finalmente me alcanzó en el 2018, cuando fui nombrado pastor asociado de Arca Evangélica, justamente unos meses antes de COVID-19. Sin embargo, hoy lo veo como un punto de cambio, un llamado a caminar sin depender, a reconocer que hay momentos en los que Dios mismo te dice: camina, soy yo quien te llamo, yo estoy contigo. En los pasajes que leímos, Jeremías 1, 7 al 8 dice: a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. En el sueño o revelación, el anciano dijo: no necesitas de tu pastor. Verás, esto no es rebeldía, es una verdad espiritual. El llamado no está atado a la cobertura humana, sino a la voz de Dios. En la epístola del apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 2, 4 a 5, dice: no fue con palabras persuasivas, sino con demostración de espíritu. En ese sueño, yo mismo dudando, tomé el micrófono con temor y aún así, al hablar, todos entendieron. No era mi capacidad, era su espíritu. Mire que el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 6 al 8, nos dice que el día de Pentecostés, cada uno oía en su propia lengua. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. El estadio lleno, múltiples idiomas. Esto no es pequeño, apunta al alcance y presencia, no a posición. Y hoy vivimos en un tiempo donde todo necesita ser explicado, traducido, editado, donde medimos el impacto por cuanto entendieron con la mente. Pero hay momentos en los que Dios no pasa por el filtro del lenguaje. Y cuando eso ocurre, no importa el acento, la preparación, ni la plataforma, porque lo que viene de Él encuentra su camino. Quizás muchos están esperando tener las palabras correctas, la estructura perfecta, la aprobación necesaria. Pero el cielo no está esperando perfección, está esperando disponibilidad, entrega. Porque cuando verdaderamente viene de Dios, no necesita ser forzado ni defendido. Solo necesita seguirle a donde Él te lleva. Y aunque muchas cosas han cambiado desde entonces, ese sueño nunca se ha ido. Sigue ahí, como una marca, como una pregunta, como un recordatorio de quién eres cuando nadie te mira. Hay momentos en la vida donde uno sirve tanto que sin darse cuenta comienza a volverse como algo que hace por costumbre. Hace lo correcto, dices lo correcto, permaneces fiel por fuera, pero por dentro algo empieza a preguntar: ¿qué o quién está sosteniendo lo que hago? A veces creemos que necesitamos ciertas personas, ciertas estructuras, ciertas confirmaciones para poder avanzar. Pero llega un punto en el camino, como el COVID-19, donde Dios permite algo incómodo, un silencio, una pérdida,
una ausencia, una desconexión o distanciamiento. No para abandonarte, sino para mostrarte algo. Que hay puertas que no se abren por conexión humana, sino por autoridad espiritual. En ese proceso también se revela otra verdad. No todo lo que parece guía es permanencia. No todo lo que te sostuvo en una etapa está diseñado para sostenerte en la siguiente. Y eso no es abandono, eso no es traición, eso es un beso de transición. Entonces, también viene el momento más difícil, cuando te ponen frente a algo más grande que tú, más grande que tu experiencia, más grande que tu capacidad, más grande que tu seguridad, y aún así tienes que hablar, no porque te sientas listo, sino porque fuiste llamado a hacerlo. Y ahí es donde ocurre lo inesperado. Hablas. Y no es tu preparación la que sostiene el momento, es la intención, es la rendición, es la verdad. Porque cuando lo que nace dentro de ti es genuino, no necesita traducción. Simplemente llega, penetra, se queda. Entonces la pregunta tal vez no es si estás listo, ni siquiera si entiendes todo lo que viviste. La verdadera pregunta es esta: ¿estás listo a caminar de la mano de Dios? Cuando ya no puedes depender de lo que antes te sostenía. Porque hay una voz que no se aprende, no se imita, no se negocia. Esa voz solo aparece cuando decides ser el mismo, cuando nadie te ve. Pido a Dios que nunca me suelte, que me ayude a caminar todos los senderos que Él tenga para mí, sean buenos o malos. Nuestro Señor Jesús sufrió, fue rechazado por muchos. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús regresó a Nazaret y enseñó en la sinagoga, los habitantes que le conocían desde niño y sabían que era carpintero, se escandalizaron y dudaron de su autoridad, preguntándose de dónde obtenía tal sabiduría. Sí, Jesús experimentó un rechazo significativo en su pueblo natal, Nazaret, lo que ilustra el principio de que tuvo que buscar el reconocimiento fuera de su entorno familiar y de su infancia para poder llevar a cabo su ministerio. Así que usted y yo encontraremos personas que menosprecien lo que hacemos o lo que usted hace, personas que sin haberle hecho daño se deleitan en lo superficial. No dejes que nadie se interponga entre ti y lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios te dice: amada, amado, camina mirando a mí, escuchándome a mí, pensando en mí. Y tu peregrinaje no será en vano, porque yo pongo propósito en tu vida. Gracias, Señor, por hablarnos, por tu sacrificio inigualable y por nuestra redención. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Cúbrenos con tu sangre y ayúdanos a ser merecedores de tu infinita gracia. Pongo en tus manos no solamente la salud de aquellos que en este momento están atravesando una enfermedad, el corazón de aquellos que sufren una pérdida. Pongo en tus manos nuestros pastores. Pero también, Señor, pongo en tus manos a aquellos que han sido marginados, despreciados por aquellos que se creen merecedores de algo que no son. Ayúdale, Señor, a continuar,
a tener la fuerza para seguir buscando tu presencia a pesar de todos los golpes e injusticias recibidos en sus vidas. Envuélvelos, Señor, con tu amor y misericordia y tráelos a un nuevo renacer cerca de ti. A todos ustedes que escuchan, la paz de Dios os doy. Si hay algo útil que puedas extraer de esta reflexión, en eso meditad y compártelo. Porque hay alguien allí, en medio de su oscuridad, en medio de su necesidad, en medio de su desesperanza, que necesita una pequeña palabra de aliento, una luz en medio de la noche. Puedo estar de pie aquí y no tener nada que dar. Puedo abrir mis labios sin saber qué decir. Pero cuando todo cae en mí y dejo de intentar, es tu voz la que da vida a lo que no puedo decir. No es mi fuerza, no es mi razón. Eres tú en mi interior. Cuando la voz no necesita traducción, es porque viene de tu corazón. Y lo que dices llega sin barreras, rompe el silencio, toca mi interior. Cuando la voz no necesita explicación, es porque nace de tu intención. Y aunque mis labios apenas hablan, eres tú hablando en mi canción. Señor, si hoy estoy aquí, es porque tú me trajiste. No dependo de lo que sé, dependo de ti. Cuando te ponen frente a algo más grande que tú, más grande que tu experiencia, más grande que tu capacidad, más grande que tu seguridad, y aún así tienes que hablar. No porque te sientas listo, sino porque fuiste llamado. Y ahí es donde ocurre lo inesperado. Hablas, y no es tu preparación la que sostiene el momento, es su presencia. Depende de quién soy, ni de lo que logré. No se apoya en lo que sé, ni en lo que aparenté. Es más fuerte que mi voz, más profundo que entender. Es tu espíritu en mí haciendo todo arder. No es mi nombre, no es mi lugar, eres tú al hablar. Si no nace de ti, no lo quiero decir. Si no viene de ti, déjalo morir. Haz silencio en mí hasta oír tu voz, y que todo en mí te responda. Y viene de ti, todo en mí viene de ti, tu voz en mí viene de ti, no es de mí, viene de ti. No todo lo que parece guía es permanencia. No todo lo que te sostuvo en una etapa está diseñado para sostenerte en la siguiente. Señor, todo lo que soy viene de ti, y lo que viene de ti, que permanezca en mí.
Guíame, aunque no entienda, y si hablo, que seas tú. Señor, háblanos, como solo tú sabes hacerlo, sin traducción, directo al corazón. La paz de Dios os doy. Permanece en mí.